Clarence es clave, y las 4 historias que te presento hoy lo demuestran de manera brillante. Pero antes de comenzar, permíteme desearte un muy buen provecho si estás disfrutando de tus ricos alimentos. Y si no, ve por tu botana, ponte cómodo, porque las historias de hoy están increíbles. Antes de empezar, recuerda dejar tu poderoso like y suscribirte al canal si el video te gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero de verdad me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Dicho eso, vamos con el video. En un comercial sobre el Monster Truck Josh Rally, anuncian un impresionante espectáculo de camionetas monstruo, protagonizado por Rick Blackburn. Mary y Chad deciden asistir, y por primera vez dejan a Clarence completamente solo en casa. Antes de irse, Chad aprovecha para darle el típico discurso del hombre de la casa, aunque lo hace hablando con mucha calma. Mary le pregunta una última vez si está seguro de no querer acompañarlos, pero Clarence le responde que solo quiere pasar un rato a solas para poder jugar con sus juguetes, y quizá hasta acostarse temprano. Después les dedica una adorable mirada inocente, pero en cuanto Mary y Chad salen de la casa, les dice a Jeff y a Sumo que ya es seguro salir, y que ahora pueden hacer todo lo que quieran. Clarence imagina una partida de póker con perros, Jeff fantasea con limpiar toda la casa, mientras Clarence y Sumo permanecen escondidos en el closet. Por su parte, Sumo imagina ser un general que separa a Florida del resto de Estados Unidos. Clarence y Sumo juegan con el chorro del fregadero como si fuera un aspersor, luego juegan béisbol usando un sándwich y un waffle congelado como pelota, y después inventan un juego llamado Toy Nado. Mientras tanto, Mary y Chad disfrutan del espectáculo, y Mary está muy emocionada de ver a Rick Blackburn. De regreso en la casa, Clarence y Sumo recrean el Monster Truck Josh, pero todo termina de golpe cuando descubren que Clarence está completamente desnudo bajo de la caja que llevaba puesta. Después, Clarence, Sumo y Jeff juegan al boliche utilizando objetos de la cocina, y Clarence resulta el ganador. Más tarde, mientras juegan a dejarse caer de espaldas para que otro los atrape, Clarence imagina a Chad convertido en un oficial de la marina diciéndole que necesita que proteja la casa. Eso le recuerda que Chad confía en que será responsable. Poco después ve un programa de televisión sobre seguridad en el hogar. El conductor explica cómo proteger la casa de los ladrones, lo que hace que los tres comiencen a preocuparse por la posibilidad de que alguien entre a robar. De repente comienza una tormenta y la electricidad se va por un instante, asustando a los niños. En el espectáculo, Mary nota que empieza a llover. Chad abre un paraguas y ambos comienzan a besarse. En ese momento, el presentador anuncia que quienes tengan pases especiales podrán conocer a Rick Blackburn. Mary comenta que le habría encantado tener esos pases, pero Chad revela que sí los consiguió, solo que los olvidó en casa, así que regresa para buscarlos. Mientras tanto, Clarence, Jeff y Sumo llenan prácticamente toda la casa con trampas por si aparecen ladrones. Cuando Chad llega, al principio lo confunden con uno de ellos, aunque enseguida descubren que solo es él. Chad les explica que necesita entrar para buscar algo. Los niños lo dejan pasar, pero primero tienen que quitar todas las trampas de las habitaciones por donde va a pasar. Después de recuperar los pases, Chad sale de la casa sin un solo rasguño. Sin embargo, los niños olvidan quitar la trampa que habían colocado en la puerta principal, así que cuando Chad vuelve a entrar, termina cayendo en ella y resulta herido. Chad es llevada al hospital, y poco después Mary regresa del espectáculo. Ella felicita a Clarence por haber cuidado tan bien la casa, pero al entrar descubre el enorme desastre que dejaron y grita el nombre de Clarence. Solo que él ya no está ahí, sino dando una vuelta por el vecindario a bordo del Monster Truck de Rick Blackburn. Rick le asegura que su mamá estará bien después de dar un par de vueltas más, y con eso termina esta historia. En este capítulo me encanta ver cómo Clarence vive un auténtico versus. Por un lado, Chad le deja una misión muy importante: convertirse en el hombre de la casa y cuidar todo mientras ellos no están. Pero por el otro está ese impulso infantil que constantemente le dice: vamos a jugar, vamos a imaginar y vamos a divertirnos. Lo curioso es que Clarence no ignora la responsabilidad. De hecho, cuando imagina a Chad como un comandante dándole una misión, recuerda inmediatamente que debe proteger la casa. Eso demuestra que sí entendió lo que tenía que hacer. Y justamente eso se relaciona con las funciones ejecutivas. El nombre suena complicado, pero la idea es muy sencilla. Son las habilidades que nos ayudan a mantener un objetivo en la mente, planear lo que vamos a hacer y evitar que nuestros impulsos nos desvíen del camino. En los niños, esas habilidades todavía se están desarrollando. Por eso Clarence recuerda la misión de Chad, pero al mismo tiempo no puede evitar dejarse llevar por las ganas de jugar. No es que sea irresponsable, simplemente sigue aprendiendo a equilibrar ambas cosas. Eso también explica por qué, en lugar de quedarse sentado vigilando la casa, termina convirtiendo toda la responsabilidad en una aventura. A esto se le conoce como juego de simulación. Seguro alguna vez viste a un niño jugar a ser policía, médico o superhéroe.
Puede parecer que solo están jugando, pero en realidad están ensayando situaciones que algún día podrían formar parte de su vida. Clarence, Jeff y Sumo hacen exactamente eso. Imaginan cómo sería proteger una casa, enfrentarse a ladrones y resolver una emergencia. Sin darse cuenta, están aprendiendo mientras juegan. Pero todo cambia cuando ven el programa sobre robos. Aquí aparece otro fenómeno muy común durante la infancia: la sobreestimación del peligro. Significa que a los niños todavía les cuesta calcular qué tan probable es que ocurra un peligro real. Basta con escuchar hablar de ladrones para que cualquier ruido, la tormenta o incluso un apagón parezcan la prueba de que alguien está intentando entrar a la casa. Al final, Clarence termina destruyendo la casa intentando protegerla, no porque no entendiera la responsabilidad, sino porque su imaginación fue más fuerte que su experiencia. Este capítulo nos recuerda que crecer también consiste en aprender cuándo es momento de jugar y cuándo es momento de cumplir con la misión que alguien confió en nosotros. Otro detalle interesante tiene que ver con Mari. Si somos completamente sinceros, dejar a Clarence solo en casa parecía una pésima idea. Ella conoce a su hijo mejor que nadie y sabe perfectamente lo que puede hacer. Entonces, ¿por qué confía en él? En filosofía existe una idea muy interesante sobre la confianza. Solemos pensar que confiar significa creer que no va a fallar, pero en realidad también implica aceptar un riesgo para darle a esa persona la oportunidad de crecer. Si nunca confiamos en alguien hasta que sea perfecto, entonces jamás tendrá la oportunidad de demostrar que puede ser responsable. Y creo que eso es exactamente lo que hace Mari. Ella no deja a Clarence solo porque espere que todo salga perfecto, sino porque entiende que la responsabilidad también se aprende viviéndola. Sí, la casa termina hecha un desastre, pero Clarence nunca dejó de intentar cumplir la misión que le dieron. Crecer no significa hacerlo todo bien a la primera, sino tener a alguien que confíe en nosotros incluso sabiendo que probablemente vamos a cometer errores. Mientras todos los compañeros de Clarence disfrutan del recreo en el parque, él está completamente entretenido jugando con el señor Salchicha y Rana Robot. En medio de su imaginación lanza un supuesto hechizo para quedarse dormido, y terminan durmiéndose de verdad. La campana anuncia el final del recreo y todos regresan al salón, pero Clarence sigue profundamente dormido sin que nadie lo note. Ya en clase, la señorita Baker pone un video educativo sobre el sol. Mientras todos prestan atención, se da cuenta de que alguien falta. Justo en ese momento, Belson nota que Clarence sigue afuera, pero en lugar de avisar, decide cerrar las persianas y asegura que seguramente Bren fue quien se quedó afuera porque está enfermo. Poco después, Clarence despierta cuando una nuez le cae directamente en la cabeza. Al levantarse, escupe todo el barro que tenía en la boca y descubre que no puede ver absolutamente nada. Tras volver a caer en un charco, llega a la absurda conclusión de que mientras dormía, la piel le selló los ojos, así que comienza a buscar el camino de regreso al salón, chocando con todo lo que encuentra a su paso. En el aula, la señorita Baker anuncia que el concurso de ortografía ha sido cancelado. La noticia enfurece a Jeff, especialmente cuando descubre que será reemplazado por una competencia llamada Vision B. Después de repartir los carteles del concurso, Jeff protesta diciendo que es injusto porque algunas personas simplemente ven mejor que otras. Sin embargo, Kimby asegura que suena divertido y poco a poco, el resto de la clase termina emocionándose con la idea. Al mismo tiempo, Clarence continúa deambulando por la escuela completamente convencido de que se quedó ciego. Choca contra juegos, árboles y todo tipo de obstáculos, hasta encontrarse con el señor Reese, quien le pregunta si no debería estar en otro lugar. Mientras tanto, Jeff y Sumo intentan organizar su equipo, pero Jeff comienza a preguntarse dónde está Clarence y sale a buscarlo. Después de caminar sin rumbo, Clarence termina cerca de unos niños más pequeños y finalmente se encuentra con Jeff. Como no puede verlo, comienza a tocarle la cara para reconocerlo. Jeff, bastante incómodo, le pide que deje de hacerlo e intenta quitarle el barro de los ojos, pero Clarence se resiste por completo. En el forcejeo, Jeff termina arrancándole accidentalmente la camiseta, provocando que Clarence salga corriendo. Poco después vuelve a ponérsela y se reúne con Sumo, quien orgullosamente anuncia que ya eligió el nombre del equipo: Sumo y los gemelos láser. Clarence logra reconocer a sus amigos únicamente por sus voces. Jeff insiste una vez más en que Clarence solo necesita lavarse la cara, pero Clarence sigue convencido de que perdió la vista para siempre. Al ver como Jeff le grita, Sumo lo regaña, aunque Jeff responde molesto que lo único que quiere es ganar la competencia. Aún así, Sumo intenta animar a Clarence, asegurándole que entre los dos conseguirán la victoria. Finalmente llega el turno de su equipo en la competencia. Sin embargo, Jeff todavía no aparece y la señorita Baker explica que cada equipo debe tener 3 integrantes, por lo que Sumo y Clarence son descalificados de inmediato. Justo cuando todo parece perdido, Jeff entra vestido como un extravagante doctor, asegurando haber creado la cura definitiva para Clarence, el famoso elixir del Dr. Jeff. En realidad no era más que agua, pero bastó para limpiar todo el barro de sus ojos. Clarence recupera la vista al instante y puede leer perfectamente las letras, haciendo que tanto Sumo como Jeff celebren emocionados. El problema es que la prueba exige que los 3
3 participantes lean las letras. Cuando llega el turno de Jeff, descubre que él sí ve completamente borroso y es incapaz de distinguir el tablero, haciendo que, al final, su equipo termine perdiendo la competencia. Lo que vemos en este capítulo en lo personal es una de las ideas más tontas que he visto en Clarence. Organizar una competencia de la vista dentro de una escuela me parece una irresponsabilidad total por parte de la señorita Baker y de los demás profesores. Jeff protesta diciendo que es injusta porque algunas personas simplemente ven mejor que otras, y tiene toda la razón. La visión depende de muchos factores que una persona no puede controlar: miopía, astigmatismo o incluso problemas que ni siquiera han sido diagnosticados. Una competencia escolar debería evaluar conocimientos, habilidades o destrezas que los alumnos pueden aprender y desarrollar, no una condición física con la que nacieron. Es como hacer un concurso para ver quién escucha mejor o quién mide más. Simplemente no tiene sentido como actividad educativa, y lo más curioso es que el propio episodio termina demostrando que Jeff tenía razón. Después de insistir en que la competencia era injusta, descubrimos que él mismo tiene problemas para distinguir las letras a distancia, y termina perdiendo precisamente por eso. Lo que vemos al final del episodio se parece mucho al efecto placebo, aunque no necesariamente lo sea. El efecto placebo es un fenómeno muy estudiado en medicina, donde una persona puede experimentar una mejoría simplemente porque cree que está recibiendo un tratamiento eficaz, incluso cuando ese tratamiento no contiene ningún principio activo. Uno de los investigadores que más popularizó este fenómeno fue el anestesiólogo Henry Beecher, quien en 1955 publicó el famoso artículo The Powerful Placebo. Científicos como Fabrizio Benedetti profundizaron en el tema y demostraron que las expectativas del paciente pueden modificar la percepción del dolor y activar respuestas reales en el cerebro. Aunque hoy sabemos que Beecher probablemente sobreestimó algunos de sus resultados, su trabajo abrió la puerta a toda una línea de investigación que continúa hasta nuestros días. Clarence está convencido de que quedó ciego porque cree que el barro hizo que la piel le sellara los ojos. Jeff aparece disfrazado de doctor con su supuesto elixir del Dr. Jeff, que en realidad no es más que agua. Lo interesante no es que el agua tuviera poderes mágicos, sino que Clarence, al creer que estaba recibiendo una cura, por fin permitió que Jeff le limpiara los ojos. Es decir, no estamos viendo un efecto placebo en el sentido estricto, porque el barro sí necesitaba ser retirado. Sin embargo, el episodio muestra algo muy parecido: cómo una creencia puede cambiar por completo nuestra conducta. Clarence pasó de rechazar cualquier ayuda a confiar plenamente en el tratamiento solo porque pensó que estaba frente a una cura especial. Lo que creemos que nos está pasando influye tanto en nuestras acciones como lo que realmente nos está ocurriendo. Sumo y los chicos cumplen un castigo en el salón del señor Reese. Mientras todos responden a una hoja de reflexión sobre su comportamiento, Sumo decide contestarla completamente a su manera. En ese momento aparece Clarence haciendo toda clase de tonterías para llamar la atención, provocando las risas de todos. El señor Reese sale inmediatamente a perseguirlo, pero Clarence consigue escapar. De regreso al salón, el maestro revisa la hoja de Sumo y al no tomar en serio ninguna de sus respuestas, le ordena repetir el trabajo con respuestas serias para la próxima semana. Al terminar las clases, Clarence, Jeff y Sumo pasan la tarde en el patio de la casa de Sumo, pensando en qué podrían construir. Jeff propone hacer una casita para pájaros y pregunta si tienen materiales, pero Sumo sigue dándole vueltas a una de las preguntas de la hoja del señor Reese. En ese momento aparece Mel, para avisarle que los perros volvieron a tirar la basura por todo el patio y le ordena limpiarla. También les dice a Clarence y Jeff que regresen otro día. Clarence intenta ayudar a su amigo, aunque Sumo prefiere encargarse él solo del trabajo. La limpieza se extiende hasta la noche. Dentro de la casa, los hermanos mayores de Sumo discuten durante la cena, hasta que su madre le sirve alitas de pollo, y el ambiente se calma por completo. Cuando Sumo finalmente se sienta a la mesa, escucha a su padre hablar con sus hermanos sobre el bote de un amigo. Esa conversación despierta una idea en él: quiere construir su propio bote. Entusiasmado intenta compartir la idea con Mel, pero su padre simplemente responde que lo creerá cuando lo vea. Antes de dormir, Sumo comienza a leer un libro sobre construcción de botes, iluminándose únicamente con una linterna. Uno de sus hermanos le quita el libro creyendo que estaba leyendo algo mucho más interesante, pero al descubrir que se trata solo de botes, se decepciona y se lo devuelve sin darle importancia. Al amanecer, Sumo ya está intentando construir su proyecto. Llama por teléfono a Clarence y Jeff para pedirles ayuda, aunque Clarence finge que él y Jeff se la están pasando demasiado bien como para ir, y termina colgando. Sumo imagina al señor Reese repitiéndole una frase que se le queda grabada: el cambio tiene que empezar por ti. Esas palabras terminan motivándolo todavía más, así que comienza a buscar materiales entre montones de basura, y le pide permiso a su padre para reutilizar varias cosas.
Los días empiezan a pasar y Sumo trabaja sin descanso en su bote, incluso bajo la lluvia y el mal tiempo. Cuando Clarence aparece para ofrecerle ayuda, Sumo le explica que solo tiene un martillo. Clarence insiste en colaborar, pero termina metiéndose una tabla dentro de la camisa para fingir que es un robot. La ocurrencia desespera a Sumo, quien termina gritándole que se vaya. Clarence, algo triste, simplemente se marcha. Durante el almuerzo en la escuela, Sumo se disculpa por haber perdido la paciencia. Clarence acepta las disculpas sin darle importancia e incluso lo invita al cine junto con Jeff. Pero Sumo rechaza la invitación porque todavía quiere terminar su bote. Esa misma noche, Clarence habla con su muñeca de Santa Claus antes de dormir, esperando que de alguna forma ayude a Sumo a terminar su proyecto. Mientras tanto, Sumo continúa trabajando en el patio, pero su linterna deja de funcionar. Mel sale de la casa y le recuerda que viven a más de 30 millas del cuerpo de agua más cercano. Así que construir un bote parece una idea bastante absurda. Poco después comienza a llover y entre bromas Mel comenta que si todo llegara a inundarse, Sumo sería el único preparado para sobrevivir. Antes de regresar a la casa le deja una luz encendida para que pueda seguir trabajando. Sin embargo, la frustración termina alcanzándolo. Al doblarse unos clavos mientras martilla, Sumo pierde el control y comienza a destrozar el bote que llevaba tantos días construyendo. Justo en ese momento aparecen Clarence y Jeff para ayudarlo. Y ahora sí, los tres trabajan juntos hasta terminar la embarcación. Cuando el bote por fin está listo, Clarence hace una pregunta muy importante. ¿Cómo piensa llevarlo al agua? Uno de los hermanos mayores de Sumo se ofrece a transportarlos únicamente porque quiere ver cómo el bote se hunde frente a todos. Ya en el lago, Clarence, Jeff y Sumo se ponen sus disfraces de piratas y preparan su gran aventura. Al principio parece que el bote flota perfectamente, pero la realidad es muy distinta. Los tres terminan en el agua luchando por mantenerse a flote. Afortunadamente Mel llega remando en su propio bote para rescatarlos. Mientras regresan se escucha la narración que Sumo escribió para la tarea del señor Reese, explicando qué es lo que más desea en la vida. La historia continúa hasta el día siguiente, cuando el maestro termina de leerla. Sus palabras lo conmueven tanto que acaba llorando frente a toda la clase. Sumo, con toda la naturalidad, solo pregunta si ya se puede ir, poniendo fin al episodio. Lo que más quiero en la vida es un bote. No necesitas un bote todo el tiempo, a menos que vivas en él o algo así. Pero cuando estás ahí afuera, en el agua, un bote te impide hundirte. Así que construí un bote. No tengo muchas cosas que sean mías. A veces las cosas son muy difíciles para mí. No es perfecto, pero es mi bote y me encanta. Esta es la respuesta que Sumo le escribe al señor Reese, y aunque aparentemente solo está hablando de un bote, creo que el mensaje es mucho más profundo. Durante todo el episodio vemos que Sumo vive en una familia bastante caótica, comparte prácticamente todo con sus hermanos, pocas cosas le pertenecen realmente, y muchas veces tiene que arreglárselas solo. Por eso su bote significa mucho más que unas cuantas tablas clavadas, es algo que construyó con sus propias manos, algo que por fin puede llamar suyo. Pero hay un detalle todavía más bonito, cuando Sumo está a punto de rendirse y destruye el bote por la frustración, no consigue terminarlo solo. Son Jeff y Clarence quienes llegan para ayudarlo a reconstruirlo. Y es ahí donde la metáfora cobra sentido. Cuando Sumo dice que un bote evita que te hundas, siento que no habla solo del agua. En la vida todos necesitamos algo que nos mantenga a flote cuando las cosas se complican. Para algunos puede ser un sueño, una meta, un proyecto o una pasión. Pero también pueden ser las personas que aparecen justo cuando sentimos que ya no podemos más. El bote sigue siendo de Sumo porque él tuvo el valor de empezar a construirlo, pero nunca habría llegado a navegar sin la ayuda de sus amigos. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza del episodio. Todos necesitamos un bote para no hundirnos, pero casi nadie logra construirlo completamente solo. Durante toda la serie queda claro que Sumo crece dentro de una familia disfuncional. Viven con recursos muy limitados, la casa es un completo caos, sus hermanos rara vez le prestan atención, y Mel está muy lejos de ser el padre que cualquier niño desearía tener. Cuando Sumo le dice que quiere construir un bote, en lugar de animarlo, simplemente responde, lo creeré cuando lo vea. Y cuando uno de sus hermanos descubre que está leyendo una revista sobre botes, se lo quita solo para burlarse porque esperaba algo más interesante. Son pequeños detalles, pero reflejan una falta constante de apoyo emocional. Sin embargo, hay algo que hace que Mel sea un personaje mucho más interesante de lo que parece. Aunque falla mucho como padre, nunca da la impresión de haber dejado de querer a su hijo. Cuando ve que Sumo sigue trabajando de noche, le deja una luz encendida para que pueda continuar. Cuando el bote se hunde, es él quien sale inmediatamente a rescatarlos. Y aunque su comentario de que viven lejos del agua puede sonar desalentador, también deja que Sumo siga persiguiendo su idea. Mel no sabe expresar afecto, no valida los sueños de su hijo y comete muchos errores, pero dentro de todas sus limitaciones parece estar haciendo lo único que sabe hacer. Y creo que esa mezcla de errores con pequeños actos de cuidado hace que la familia de Sumo se sienta mucho más real que la típica familia perfecta de una caricatura.
En clase, Kimby, Courtland y Malésica hablan emocionadas sobre la fiesta de pijamas que tendrán esa noche. Kimby comenta que pensaba invitar a Darlie, pero recuerda que tuvo que irse temprano después de vomitar en el gimnasio, así que la invitación quedó olvidada sobre un escritorio. Mientras tanto, Jeff intenta concentrarse en su trabajo, aunque Clarence no deja de distraerlo. Mete los lápices en su boca, escribe con ellos y después de caerse de la silla empieza a actuar como si fuera una morsa. Sus ocurrencias hacen reír a todo el salón hasta que la señorita Baker decide cambiarlo de lugar y lo sienta precisamente en el pupitre donde estaba la invitación destinada para Darlie. Al encontrarla, Clarence cree que fue invitado oficialmente a la fiesta. Cuando terminan las clases, las chicas siguen planeando todo lo que llevarán esa noche. A la hora del almuerzo, Jeff y Sumo conversan sobre qué harán después de la escuela. Como no logran decidirse, le preguntan a Clarence, quien responde con total naturalidad que irá a la fiesta de pijamada de Kimby. Jeff intenta convencerlo de que seguramente hubo un error, pero Clarence está completamente decidido a asistir. Al caer la tarde, Clarence llega a la casa de Kimby cubierto de gusanos de gomita, asegurando que es una momia gomosa. La extraña presentación deja a Kimby completamente incómoda, pero lo deja entrar. Clarence entra convencido de que pasará una noche increíble, hasta que descubre la realidad. Es una fiesta exclusivamente de chicas y él es el único niño presente. Al mismo tiempo, Jeff y Sumo intentan entretenerse en casa de Jeff. Este dibuja espirales, mientras Sumo lanza dinosaurios de peluche contra un puff inflable. Ninguno de los juegos consigue llenar el vacío que dejó la ausencia de Clarence, y el aburrimiento empieza a apoderarse de los dos. En la fiesta, Clarence se anima antes de salir del baño, diciéndose que puede lograr encajar. Intenta participar en las actividades de las chicas, aunque al principio todo resulta bastante incómodo. Mientras tanto, Jeff y Sumo prueban un juego de mesa y mastican chicle para pasar el tiempo, pero Sumo termina desesperándose del aburrimiento. Jeff incluso propone que uno de los dos haga el papel de Clarence para que la noche sea más divertida, pero el intento fracasa por completo. Mientras come unas galletas, Clarence descubre que Kimby, Courtland y Malésica están usando un juego de origami para averiguar quién está enamorado de quién. Es entonces cuando nota que Malésica se pone triste al descubrir que según el juego Jeff jamás podría corresponderle. Clarence le dice que Jeff es su mejor amigo y que puede hablar con él sin problemas. Malésica se niega por la vergüenza, pero Kimby y Courtland creen que es buena idea intentarlo. Clarence toma el teléfono y llama a Jeff. Cuando él contesta, Malésica no se atreve a hablar, así que Clarence finge ser ella y le dice que es un joven extraordinario. Después de colgar, Jeff y Sumo no dejan de preguntarse qué acaba de pasar. Las chicas se sorprenden por la facilidad con la que Clarence resolvió la situación, así que él empieza a enseñarle su particular forma de divertirse. Del otro lado, Jeff quiere devolver la llamada, pero Sumo lo detiene. Jeff insiste diciendo que Clarence seguramente estaría de acuerdo, aunque Sumo le recuerda que Clarence ya no está con ellos, sino disfrutando de la fiesta de pijamas. Sin muchas opciones, los dos terminan haciendo justamente las actividades que antes consideraban cosas de chicas. Mientras eso ocurre, Clarence logra transformar por completo el ambiente de la fiesta. Él y las chicas pasan la noche inventando juegos, recorriendo las calles y haciendo toda clase de ocurrencias al estilo de Clarence, hasta detenerse en una banqueta para comer gusanos de gomita. Entre risas, todos comentan lo bien que la pasaron. Sin embargo, Malésica sigue sintiéndose decepcionada porque nunca pudo hablar directamente con Jeff. Clarence entonces intenta darle un discurso para convencerla de expresar lo que siente. Aunque empieza bastante bien, poco a poco sus palabras pierden todo el sentido, pero curiosamente termina inspirando tanto a Malésica como a las demás para ir hasta la casa de Jeff. La situación resulta bastante irónica, porque cuando llegan encuentran a Jeff y Sumo completamente entretenidos haciendo todas esas actividades que antes les parecían extrañas. Incluso están bailando juntos. Kimby propone regresar a su casa para golpearse con palos, idea que todos aceptan sin pensarlo demasiado. Con el paso de la noche, Malésica deja atrás el interés que tenía por Jeff, y Clarence decide volver con sus dos mejores amigos. Ambos se alegran muchísimo de verlo otra vez. Jeff, todavía intrigado, le pregunta si Malésica llegó a decir algo sobre él. Clarence responde que tal vez sí. Le recuerda que existen muchas chicas en el mundo y vuelve a llamarlo un joven extraordinario. En ese instante, Jeff une todas las piezas y comprende que quien habló por teléfono nunca fue Malésica, sino Clarence. La revelación es tan vergonzosa que solo puede terminar gritando desesperado. Clarence nos demuestra en este capítulo el impacto que tiene en la vida de los demás. Lo curioso es que nunca intenta cambiar a nadie, simplemente actúa como siempre lo hace. Sin embargo, basta con que llegue a la pijamada para que Kimby, Courtland y Malésica terminen viviendo una noche completamente distinta a la que habían imaginado. Al mismo tiempo, Jeff y Sumo descubren que, sin Clarence, ni siquiera saben cómo divertirse. Es como si su ausencia dejara un vacío que ninguno de los dos pudiera llenar. En psicología existe un fenómeno conocido como contagio emocional, estudiado por investigadores como Elaine Hatfield.
La idea es bastante sencilla. Nuestras emociones, nuestro entusiasmo e incluso nuestra forma de vivir ciertas experiencias pueden transmitirse a quienes nos rodean. Y eso es exactamente lo que hace Clarence. Convierte cualquier situación cotidiana en una aventura y sin darse cuenta termina contagiando esa manera de ver el mundo. Las chicas abandonan la típica pijamada para salir a explorar, comer gusanos de gomita y hacer cosas que jamás habían planeado. Pero el episodio también puede relacionarse con una idea de Aristóteles sobre la amistad. El filósofo decía que las mejores amistades son aquellas que nos ayudan a desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Clarence nunca intenta impresionar a nadie ni cambiar su personalidad para agradar. Simplemente es él mismo. Y precisamente por eso logra que quienes lo rodean se atrevan a salir de su zona de confort y disfruten experiencias que probablemente nunca habrían vivido por su cuenta. Y hay un último detalle que me parece el más interesante. En psicología social existe el concepto de identidad de grupo, que explica cómo un grupo desarrolla una forma propia de funcionar gracias a la personalidad de cada uno de sus integrantes. Jeff aporta lógica, Sumo la creatividad práctica y Clarence la espontaneidad. Cuando Clarence desaparece, Jeff y Sumo descubren que ya no son el mismo equipo, no porque les falte alguien con quien hablar, sino porque les falta la pieza que hacía funcionar esa dinámica. Al final, el episodio nos deja una muy buena idea. Las personas que forman parte de nuestra vida no solo nos acompañan, también moldean quiénes somos cuando estamos juntos. Y a veces no nos damos cuenta de cuánto aportaba alguien al grupo hasta que deja de estar ahí. Muchas gracias por acompañarme en estas 4 historias. Si el video te gustó, regálame tu poderoso like, suscríbete para no perderte los futuros videos y dale hype para que llegue a muchas más personas. También quiero leerte, así que déjame en los comentarios cuál fue tu historia favorita o cuál fue la reflexión que más te llamó la atención. Por mi parte, eso sería todo. Soy Limber Sánchez y nos vemos hasta la próxima.